Esto es Noticias al Día. La acompaña Gloria Sabán, un gusto saludarla. Gracias, Raúl. Mucho tiempo también ahora que estoy de regreso a esta actividad ya mucho más directa del periodismo. Me encuentro con muy buenos amigos, muy buenas amistades que siempre han servido para orientar este trabajo periodístico o al menos en la parte profesional. Gloria, gracias por aceptar esta invitación. Y la pregunta de cajón dice uno, ¿cuál es su apreciación sobre la situación de Ecuador? Gracias, Raúl. Primero saludar también a la apreciada audiencia de esta nueva ventana, que les deseo todo el éxito. Gracias también por la invitación. Pero bueno, en realidad yo siempre he sido de esas personas positivas y también pues de empuje, porque de una u otra forma yo creo que la participación de cada uno de los ciudadanos es vital para la transformación de un país o para la reconstrucción de ciertos temas, de ciertas políticas que no hacen bien al país para su desarrollo, ¿verdad? En este sentido quiero decirlo que desde el ámbito en que te encuentres, no solamente como actor principal o actora principal, es decir, como autoridad o participando en cualquier estamento, sino desde la sociedad, que es lo principal. Yo pienso que tendríamos que construir una sociedad que nos permita sentirnos que estamos en bases sólidas y sobre todo recuperar el nivel de educación que necesitamos para seguir adelante. Cuando hablas del nivel de educación, ¿a qué nos referimos? A ver, leer, escribir, acceder a los medios de comunicación. Porque desde la casa venimos aprendiendo los buenos hábitos. Muchos en ocasiones vamos ya casi sabiendo leer o asistimos pues al jardín de infantes, a la escuela, etcétera. Y no se diga pues al colegio y no se diga también pues a los niveles universitarios y de posgrado. Yo te digo que la formación en la familia es importantísima, ¿no? No podríamos dejarlo de lado. Para luego llevar ya a un niño, a una niña, pues a una escuela, ya con unas ciertas bases sólidas que le permita tener hasta cierto punto seguridad para saber discriminar lo bueno y lo malo. Y eso con los buenos hábitos, con los principios, que sobre todo es la formación del hogar, de la casa. Yo tengo la idea, el concepto de que el quiebre de un desarrollo social, el punto de quiebre es justamente la universidad. Lo que ocurra antes y después de que pasamos por la universidad y de los aportes de la universidad es lo que realmente va a marcar el destino de una nación. Desde ese punto de vista, ¿cómo estamos viendo? Hablemos en este caso el escenario de Manabí. Bueno, yo pienso con mucha mayor preocupación el escenario de Manabí. Manabí es la provincia más grande si geográficamente nos tomamos en consideración su geografía. Por lo tanto, yo siempre digo, Manabí podría ser una Suiza, porque teniendo espacio para que la ciudadanía viva en mejores condiciones, pues deberíamos esforzarnos y también procurar apoyar o analizar, también pedir las enmiendas necesarias a quienes pues lideran la provincia como autoridades, ¿no? Hablo no solamente del estamento provincial, sino también pues local, ¿no? En ese sentido, yo creo, Raúl, que estoy de acuerdo contigo, las universidades cobran un papel muy importante. Pero mira, yo tengo compañeras de colegio que tuvieron que lamentablemente emigrar muy jóvenes. Muchas de ellas me dicen, mi universidad fue el colegio, ¿no? Tuvimos una formación excelente en nuestra época colegial, claro que eran otros pensum de estudios, nosotros salíamos como contador público autorizado ya desde el colegio, exactamente, ya era con una formación en que podríamos agregar
en algo nuestra actividad, como te digo, económica, ya pues al hogar y a estudiar también, porque en ciudades pequeñas todavía como las nuestras, yo creo que se da esas facilidades para que tú puedas estudiar, para que tú puedas trabajar, para que tú puedas atender, claro, la familia. En cuanto pues a las universidades, por supuesto, deberían ser realmente pues un emporio de riqueza, ¿no? Cultural, profesional, ético, sobre todo eso. A mí me encantaba cuando era profesora de la Universidad Católica aquí en Manabí, en que se me asignó la cátedra de ética para la administración, ¿no? Aparte de eso, manejé también lo que eran proyectos. Y mis estudiantes, que en esa época eran pocos, pero que me tocó atravesar, por ejemplo, una época de fenómeno del niño en que no se podía llegar a la universidad, pues yo no dejé de darles clases, aunque sea en mis propias oficinas, ¿no? Adecué un aula para que no perdiéramos clases. Y también me preocupé de que estos alumnos salgan con un proyectito debajo del brazo, que sea su orgullo, sea algo que lo hayan planificado, que lo hayan realmente craneado, como decimos comúnmente. Entonces, eso hace que muchos de ellos pues sean personas de bien. Aparte de eso, la formación política y social, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Porque nosotros decimos, no quiero meterme en política. Sí, pero es que la política está hasta en la casa, ¿no? Porque de una u otra forma la política es servicio. El asunto de la politiquería es lo que deberíamos rechazar. Aquellos que sin preparación aceptan roles para que nos representen, ¿no? Yo creo que quienes los están convocando nos están irrespetando, porque no es a la persona. Tal vez la persona se sienta como una oportunidad en ese momento de decir voy a tal posición o voy a estar en ciertos roles que tal vez nunca los soñó tener, pero habría que ver con qué fondo, si no es una persona preparada, ¿no? ¿A qué van? ¿O quién lo sugirió para que estuviera pues prácticamente en esas actividades, ¿no? Entonces yo creo que sí deberíamos pues lograr fortalecer todas aquellas cosas que ya tuvimos, ¿no? Y que fueron sueños de quienes nos antecedieron. Por ejemplo, yo siempre digo, una universidad técnica de Manabí que fue fundada, que fue realmente también planificada, para que las nuevas generaciones no tuvieran la necesidad de emigrar a un Zamorano, a un EAR de Costa Rica, la Escuela Regional de Trópico Húmedo, sino realmente salir y con ese orgullo que se tenía antes, porque habían estudiantes panameños, peruanos, claro, de otras partes, ¿no? Era un referente. Era un referente. Y a mí me tocó porque tuve la oportunidad pues de servir también al sistema financiero y llegué a tener una posición en que me permitía, por ejemplo, reemplazar o hacerme cargo en épocas temporales, qué sé yo, de la SUAY, del oro, que me sacaran, que me presentaran, por ejemplo, peritos, y sabiendo que yo era manabita, con el mayor orgullo me decían, esta es mi mejor credencial, ¿no? Claro. Ser un ingeniero agrónomo, un ingeniero industrial, no un veterinario de la Universidad Técnica de Manabí, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que sí deberíamos. Ahora, la evolución del tiempo. Claro, y de ahí hacia dónde vamos entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué queremos de nuestra provincia? ¿Qué queremos de nuestra ¿A dónde la queremos proyectar? Siempre hemos acopiado aquel refrán que dice no hay ciudad sin campo, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, la ciudad se mueve. Yo estoy muy, ¿cómo te digo?, sorprendida de ver ese desarrollo ya comercial en la ciudad, porque no hay lugar, ya no hay áreas residenciales. Ahora todo está entre, ¿cómo te digo?, hasta cierto punto, pues, lo comercial está al lado de lo residencial, etcétera, así. ¿No? Que
sí debería, incorporados sí ahí. debería haber un poco esa delimitación, ¿no? En que lo residencial debe siempre tener un poco más de tranquilidad, de paz y todo esto, ¿ya? Pero bueno, veo también el hecho de que se están incorporando nuevos activos para un poco ordenar todo ese desorden que tal vez en la época pues del terremoto se dio y que bueno, gracias a la planificación hemos podido tener ciertos temas que son fundamentales, ¿no? Porque Claro. yo no estoy en contra, por ejemplo, de la construcción de los parques, de la construcción de la regeneración urbana en áreas históricas. Mucha gente me dice, pero si no tenemos, aquí no hay nada patrimonial, porque el patrimonio ha sido en realidad muy respetado en esta ciudad, ¿no? En los 60 se destruyó prácticamente todo lo patrimonial que había, con el hecho de la modernidad. Bueno, sí, comenzando por el Parque Central en que se sacaron las verjas y todo. Cuando hubo la construcción, o sea, yo estoy hablando de la memoria que está establecida. Cuando empezó con esto con el argumento de la modernidad y las puestas de calles de concreto en Puerto Viejo, 50, 60, y la construcción de algunos edificios que todavía están en pie, algunos, se echó casi por debajo mucho activo patrimonial de la ciudad. Yo pienso que no fue ese el motivo. Puerto Viejo, igual que Guayaquil, fueron ciudades proclives a los incendios. Entonces los cascos coloniales, urbanos, en realidad fueron devastados por ello. Pero sí quedaron activos que pudieron haber sido rescatados. Y todavía. Ahora se permite, como te digo, tirar abajo la construcción, a veces íconos, y lo digo con mucho respeto y cariño, pero teníamos, por ejemplo, la casa de la tía mayor por el lado de mi padre, ¿no? Entonces, no es el hecho de que a las nuevas generaciones le digamos, mire esto, qué bonito. No, son remedos de lo que realmente decía, como dice Jinsop, ¿no? Es lo que guardaba el material de aquella época, más de 100 y pico de años, la única casa patrimonial que quedaba en ese entonces, no dicho por mí, sino dicho por patrimonio mismo, ¿no? Cuando yo visité hace algunos años, no muchos, pero a puertas de esa visita me doy cuenta que se tira abajo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Yo decía allí, poner un museo, por ejemplo, un museo en donde vayan todas las biografías de las mujeres valiosas de esta ciudad, de esta provincia, hacer aportes, porque en ocasiones, por ejemplo, tú puedes guardar cierta evidencia de las costumbres, de lo que se usaba en aquella entonces, por ejemplo, muebles, utensilios de cocina, en fin, que no solamente eran los que queremos tanto y apreciamos tanto, que son los del campo, y gracias a nuestros campesinos se los ha mantenido. Ahora, esa ausencia de ese patrimonio, ¿de qué manera podría estar molestando, y para juntar los dos temas, podría estar molestando o podría ser un hueco en las proyecciones de desarrollo que tiene en este caso Manabí, ¿no? Y cuando hablamos de Manabí, hablamos Chone, hablamos del Carmen, Pedernales, Bahía de Caracas, Jipijapa. Entonces, no, pues sí han habido realmente, pues, ciudades y lugares, y en esto Manabí tiene, como te digo, tiene algo especial, que es su capital, que nunca le restó importancia a sus cantones. Por eso, esta es la provincia en que tú la nombras como provincia cuando vas a Manabí. Ya. Esta es claro, no que ustedes ubicas más Guayaquil que como Guayas. Claro, tú no dices me voy a Guayas, me voy a Pichincha, me voy a Suay, no, tú dices me voy a Cuenca, me voy a Ambato, me voy a Riobamba. Cualquier persona en Quito, me voy a Manabí. Me voy a Manabí. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque yo pienso que en ese sentido, esta fue una capital que respetó y que más bien aglutinó la importancia y la riqueza cultural y patrimonial que tenía toda la provincia, incluyendo principalmente a sus actores,
Ya. ¿no? Porque en aquel entonces, por ejemplo, también si tú tenías alguna propiedad agrícola, no siempre era en el cantón, porque nuestro cantón, porque yo me acuerdo en épocas que serví a la provincia, que no fueron pocos, fueron alrededor de 25 años, pues había mucha gente que me decía, pero ¿de dónde sale la liquidez de Puerto Viejo? Hubieron tantos eventos en que Puerto Viejo tenía que mandar su liquidez para apoyar o salvar ciertas situaciones de liquidez en el país. ¿Y por qué? Justamente por esa agricultura permanente, por ese comercio, ¿no? Permanente, que no lo deberíamos dejar morir. Bueno, yo no quiero echarle flores, usted sabe muy bien, creo que nos conocemos suficientemente como para poder decir que no nos echamos flores en ese sentido, pero usted es la que más sabe, o por lo menos la que más tiene conocimiento de cómo es el pulso económico de esta parte de esta región, incluso de todo Manaví, porque en el momento usted llegó a manejar todo el tubo económico de uno de los mayores bancos del país. Sí, en realidad, y a mucha honra, y bueno, no solamente fui yo, tú sabes que a mí me gusta siempre hablar del equipo, Claro. Y también de la trayectoria. Veníamos de un ejemplo en esa época de banqueros. Yo nunca fui banquera, fui bancaria. Los banqueros son Diferente. los que tienen acciones, pero sí, en aquel entonces sí hubieron banqueros que cuando se abrían la participación accionaria apenas tenían un 2%, como don Jaime Acosta Velasco, que no tengo por qué no decir su nombre porque merece Parte de la historia, todo el ¿no? respeto. Y quien nos enseñaba a no competir con tu cliente, aunque sea con una tienda, igual que la actividad de tu cliente en la esquina de tu casa. Entonces es parte de la ética. Y tú sabes realmente que la ética no te permite poderte servir, ¿no? Y nos acostumbramos a manejar el dinero como una herramienta de desarrollo. Es como matar el negocio, por eso no puedes competir con el cliente. Por eso yo siempre, y Dios me puso en la posición de superintendenta de bancos después de toda esta experiencia y trayectoria, y pude dar los mejores resultados, gracias a Dios. Antes de eso, estuve también en la GD, y pueden revisar en cifras cuáles fueron mis resultados. Ya que llegamos justamente a ese terreno escabroso que genera superintendencia de Banco de Seguros hoy, a eso me refiero que es un terreno escabroso, porque la pugna entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos tiene, yo no quiero ser alarmista, ayer nos conversábamos muy brevemente, pero estamos. Puede ser que la superintendencia de bancos tenga una estructura, se maneje sola, tenga un subcontracto y todo lo demás. Pero estamos en la salida, en ese sentido, no hay control financiero. Bueno, tú sabes, Jinsop, que nada puede funcionar si no hay una cabeza encima. Pero muy allá, más allá de la pugna entre unos y otros, yo creo que están los perfiles, ¿no? Hay una realmente acefalía en cuanto a los perfiles que se mencionan para ocupar una u otra dignidad. En este caso estamos tocando a la superintendencia de bancos, porque de una u otra forma, si tú ves que alguien es separado del cargo, yo fui censurada, pero no separada del cargo porque yo ya había salido anteriormente. Lo mío fue netamente política para no permitirme seguir actuando en este país. Sí, sí, tienes que asumir. Hay una parte técnica política. También tiene que ser eminentemente técnica, manejarla de manera independiente y autónoma. Pero la cuestión es que la superintendencia de bancos está ahorita en medio de un problema en el que la Asamblea tiene que decidir por lo de la Corte Nacional de Justicia. Sí, yo te contesto lo siguiente. No tengo el conocimiento, no conozco las personas que están en las ternas, o que han ido, o que han sido propuestas. Pero yo diría, o yo digo, si fueran personas con un vasto conocimiento, personas probas, personas que la ciudadanía mismo las respalde, yo pienso que no
O sea, una Asamblea Nacional no puede negarse a ratificar ¿cómo te digo? En este caso, a posesionar. Como Romero Momufa, ¿usted conoce la trayectoria que...? No lo conozco. No conozco mayormente, tengo ciertas referencias, pero, y no quiero tocar nombres, sino de manera general. Porque aquí hay una orfandad de principios, de ética, y entonces no miramos eso para designar una autoridad. Una orfandad de principios de ética institucionales. Primero, de actores. Ya. Porque si yo nombro a Jimson Lavalle, es porque conozco su trayectoria, porque yo digo, bueno, va a ir a tal y tal cargo, y necesito que él responda a esto. Porque no es que la primera autoridad, en este caso son autónomas, independientes, no son parte del Ejecutivo. Son mencionados por el Ejecutivo, pero una autoridad con capacidad, con conocimiento y sobre todo con ética no va a permitir jamás que se afecte los intereses del Estado, ¿no? Te lo digo por experiencia. No, lógicamente, y ahora hay una porque acuérdense ustedes cuando fue mi censura, yo que decía, para mí es la mayor condecoración, viniendo de quien venía, ¿no? Que se me censure, aún después de haber yo entregado el cargo legal y constitucionalmente, ¿no? A mi sucesor, porque él fue ya posesionado, yo hice la entrega oficial, ¿no? Y constitucional. ¿No? Aquí hay un tema que quizás para muchos de nosotros los ciudadanos nos suena como, bueno, es una autoridad más. La importancia que tiene la superintendencia de bancos. Eso iba, Raúl, sí, a eso iba. Es fundamental que... No nos estamos dando cuenta, y por eso yo digo, sea de la línea política de derecha, de izquierda o de centro, tenemos que sentarnos, ¿no? Porque los diálogos no son para que nos impongan, sino para llegar a acuerdos y llegar a hacer prevalecer los intereses del país, de la nación. No es posible que los organismos de control no tengan representantes idóneos, porque eso le da al país mucha inestabilidad. Exactamente. Y entonces muere la inversión extranjera desde un inicio. Claro, porque el análisis... Otros temas, pero el principal es esa. El principal es la intermediación financiera, que no es otra cosa sino los créditos oportunos, ¿no? El crédito oportuno y bien calificado, porque también es tu obligación decirle a tu cliente, ¿está o no está en el nicho que necesitas o que debes de estar para poder responder? Porque estudios de mercado, ¿no? De la demanda, diría. Eso, como que aterrizando. Sí, es uno de los, ¿cómo te digo? De las herramientas, de los parámetros que tú necesitas. Si yo quiero hacer, pues, una lotización, tengo que ver si esa lotización va a tener, pues, ¿cómo te digo? La acogida y, por ende, pues, el retorno del capital en giro que vas a poner allí y que en su mayoría va a ser financiado por X institución, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas nos daría a la luz esa reactivación económica que necesitamos. Entonces, ¿cómo puede un país decir, tengo confianza en este país, si las autoridades no son competentes y no están prácticamente en conocimiento? Una autoridad de control tiene que tener conocimiento. Definitivamente, ¿no? O sea, eso es... Es que no solamente es que haya... Un conocimiento ético, llamémoslo así, ¿no? Es que mira tú, y gracias a... Bueno, yo pienso que al buen manejo y de todos, en mi periodo no se dio, sino que más bien se achicó el hueco de la deuda del Estado con el Seguro Social, por insistencia y por precautela de los recursos, ¿no? Pero luego de eso yo veo que a partir del 2011 y del 2014 especialmente, es cuando se toman los recursos
¿no? De la seguridad social, y mira tú en todo lo que ha. Miramos al superintendente o a la superintendenta. Creo que se debería, como te digo, ampliar un poco esa denominación, porque es superintendente de bancos y seguros. Eso es. Ya, a mi salida le pasaron los seguros privados a la superintendencia de compañías. Claro. ¿No? Entonces Es totalmente diferente. se abrió otra superintendencia que es la de cooperativas, ¿ya? De economía popular. De economía popular y solidaria. ¿Ya? Entonces, ellos decían que no estaban siendo bien tratados por, no hablo solo en mi periodo, sino en la trayectoria, ¿no? De la superintendencia de bancos, porque se trataba a las cooperativas con el mismo rigor o como te digo, o índices o exigencias que a los bancos. Y no era así. Claro. Yo elevé, mira, en esa época, elevé a categoría de intendente, ¿no? De intendencia, la supervisión de las cooperativas. No, pero hay una cosa, justamente, bien siempre están dentro del mercado financiero, pero son segmentos totalmente diferentes. O sea, corríjame si me equivoco, yo estoy hablando... Por supuesto que tienen que tener una tipificación. Lógicamente, porque ¿Ya? los dúos son diferentes, los comportamientos de los clientes... Exactamente, sí. De los segmentos a los que ellos financian también. Claro, por eso te digo, yo elevé a intendencia, que hacía las veces de lo que ahora es la superintendencia. Lo único que trataba era de hacer esta institución mucho más eficiente para que el Estado no tenga necesidad de engrosar, ¿no? Tanto el estamento, ¿no? Porque realmente todo eso cuesta. La superintendencia de bancos es autónoma porque los recursos con los que se mantiene son aportes también de los supervisados. Y eso tampoco no te hace ni obediente ni servil. ¿Ya? Ni fue mi parte ni tampoco... Miren ustedes que a mí me tocó lidiar con la crisis financiera inmobiliaria de los Estados Unidos. Ya, la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria. Eso es en el 98, 99. Y fuimos nosotros, en el 98, sí, y fuimos nosotros más bien, como te digo, aplaudidos en Río de Janeiro, ¿no? En Buenos Aires, en Lima, por los avances que nosotros habíamos demostrado ya en la supervisión, ¿no? Financiera, bancaria, y el haber dejado de lado, o sea, no de lado, sino el hacer a un lado, mejor dicho, y esmerarnos en el tema conociendo la posibilidad de expresar sus puntos de vista. Un error, quizás como una autocrítica, ¿no? Se aprende. ¿Qué error estamos cometiendo los periodistas con respecto al escenario de actuación de la superintendencia de bancos? Para mostrar a orientar adecuadamente en temas de la superintendencia de bancos y el trabajo que debe hacer. ¿Qué error has podido notar tú que estamos? Bueno, yo creo que la educación financiera es importantísimo y que los medios de comunicación deberían tener un compromiso innato, ¿no? La educación financiera, porque desde pequeñitos nos deberían enseñar, como tal vez algunos lo hicieron, tener su chanchito para poner allí su moneda, para comprarse mejores
cuadernos o el libro que se necesita o la pelota en la Navidad, ¿verdad? Desde allí empieza, ¿no? Que es un esfuerzo de que yo hoy día no me voy a malgastar este dólar porque lo voy a sumar más bien en el transcurso de los meses para tener un nuevo par de zapatos. Entonces, en ese sentido yo creo que los medios de comunicación cobran un papel importantísimo. Otro más es mirar los resultados con objetividad. Nadie quiere un espaldarazo, una cosa así, sino la importancia que tienen esos resultados para el avance del país. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo les comento ahora, yo no vi una réplica, por ejemplo, de importancia en ese sentido. Claro que tenía también, hasta cierto punto, por parte de actores del gobierno, cierta animadversión, ¿no? En no dejar saber, porque lo tomaban a nivel personal. Y no era Gloria Sabando, era el Ecuador, era la institución primero y luego también el país, que demostró tener la capacidad para que al país no se lo incluya en la lista negra en esa época. Mira tú que a mí me tocó estar todavía en una época en que fue muy difícil solicitar al Ejecutivo y no se diga a la Asamblea Nacional la tipificación de lavado de activos, ¿ya? La tipificación del delito. Y ahora, lógicamente, ya es una práctica muy común. Yo me dediqué realmente a perseguir esto, desde la propia institución y a los actores del sistema financiero, hacerlos responsables para que fortalezcan la supervisión, el control de dónde llegan los recursos, porque el lavado de activos también puede, tú sabes, lavado de activos proviene o de corrupción o del narcotráfico, ¿ya? Entonces, son temas muy delicados, ¿ya? Claro. Entonces, sí, es verdad, puse mi dedo tal vez en la llaga tal vez de muchos actores, no de todos, porque sí tuve una respuesta y hasta cierto punto, ¿y por qué toqué lo de la crisis financiera bancaria? Porque claro, en primer momento causé una reacción en los actores del sistema financiero cuando les obligué a capitalizar sus utilidades. Pero todo lo hice luego de haber analizado que en el gran conglomerado del sistema habían ciertos actores, especialmente uno, en que si se sacaba del canasto el índice patrimonial, que de acuerdo a la ley es el 9%, no llegaba a eso. Estaba beneficiado por uno que en cambio, que no hacía intermediación financiera, pero sí lavado, ¿no? Y que fue prácticamente observado y vinieron las diferentes auditorías para que realmente se suspenda su funcionamiento, ¿no? Entonces, en realidad, pues, son temas difíciles, pero en esos momentos pude causar reacción. Pero cuando vino la burbuja financiera, pocos 3 meses, y nosotros ya no exhibíamos un 9%. Y que esas burbujas no redundan de la noche a la mañana. Nacional, en que ese momento exhibía un 14% de patrimonio técnico. Entonces, imagínate tú, no nos hizo ni cosquilla, porque ya en una economía dolarizada como la que tenemos, ¿no? Iba a ser muy difícil. Les pedí, les sugerí a aquellos que tenían todos sus huevos en la misma canasta, que hicieran prácticamente una redistribución de sus inversiones en el extranjero, porque los recursos estaban afuera, justamente en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo no dormía, hasta las 2 de la mañana monitoreaba las bolsas, veía cómo, qué mismo pasaba, qué mismo estaba, o sea, no son temas fáciles. Es tan simple, claro. Sí, pero sí
te da mucha alegría saber que has podido tomar Claro. acción. Entonces puedo entender, como para terminar esto, que sí nos hace falta revisar más la información financiera a nosotros, los periodistas, o sea, no descuidar lo que ocurre en otros No partes. descuidar por lo que ejemplo. ocurre y hacer un seguimiento a los resultados Claro, de la gestión. lo que estaba Sí, pasando en sí. China con la gran inmobiliaria, por ejemplo, Claro. no pensar que eso es afuera. Eso tendría realmente que, ¿cómo te digo? En algún momento nos va a golpear. Sí, yo Termina siempre. pienso que el periodismo advierte también, tiene la libertad de expresión. Los norteamericanos son Sí. muy llamados a su metáfora. Es alguien que estuvo en China y a nosotros nos da castigo. Más o menos, ¿no? Claro. Entonces, imagínate todo ese tipo de cosas. Yo pienso que, mira, yo estoy hablando de ya de una década atrás, ¿no? Más de una década, 12 años, 11 años, 11, 12 años. Y te digo honestamente, pues sí me complace ver que de una u otra forma el Ecuador ha tenido estabilidad en el sistema, pero es muy lamentable sí lo que ha pasado, porque como te digo, no es que Claro. esté el encargado, porque si no estuvo la persona idónea y dejó encargado, ¿a quién le encargaste? Aquí, Entonces es el claro. encargado del Y un encargado del tema, encargado. bastante Entonces, delicado, ¿no? sí es Mira, muy delicado. Y enmarañado por una ¿Y cosa quién? netamente política. Sí, entonces yo sí pienso que aquí, y no solamente que pienso, sino que lo evoco, lo trato de, ¿cómo te Damos digo? la atención. Llamémoslo Sí, así, ¿no? a Prender la alertas. presidencia, en este caso, al presidente o a quien escoja, las autoridades o los perfiles, que lo hagan con mucho más detenimiento y que lo hagan también, asimismo, pues con visión de país, ¿no? Claro. Tenemos que erradicar completamente ese sesgo que hemos tenido de favorecer a grupos o a coidiarios políticos. Tenemos que pensar en la nación, tenemos que salvar nuestra patria en todos los aspectos y no se diga eso. Una cuestión ya para terminar. Sí, por favor. Sí, yo ya. No creo que caigamos en incidencia al decir que usted estaba dentro del grupo de propuestos de postulantes para ser miembro de los representantes de los empleadores en el Consejo Directivo del Seguro Social. ¿Qué pasó? ¿Por qué Gloria Zavallo no, o por lo menos la propuesta de Gloria, la propuesta o la postulación de Gloria Zavallo no avanzó en ese sentido? Bueno, gracias a Dios no avanzó, pienso. No, gracias a Dios, porque realmente, pues, yo digo, en realidad, bueno, allí hubo un proceso que, Elección interna, ¿no? sí, que debió ser, y todavía no posesionan al delegado, por ejemplo, de los trabajadores, sí, de los jubilados, Es ¿no? complicado. Entonces es un tema complicado. Y yo digo, pues, quienes hayan sido escogidos deberían tener una independencia total en todo. No la tienen No todavía. deberían. En el- Bueno, eso ya le toca a la superintendencia de bancos actual, ¿no? Calificar a los actores, todo, ¿no? Entonces, ¿Cómo está todo unido? yo pienso, te digo honestamente, que, bueno, he estado un poco delicada de salud y me he dedicado un poco al cuidado mío. No es algo así de grave, pero sí es molestoso, ¿no? Porque, bueno, tengo una inflamación en las articulaciones y eso es bastante, Y claro, me sí. impide actuar como Y si anteriormente usted lo tuviera hacía. que lógicamente sería difícil. Bueno, tal vez me hubiese compuesto, ¿no? Porque realmente hay que tomar los roles, no, de la responsabilidad siempre te hace sentir, Hasta fuerza donde no hay. así es. Pero te digo honestamente, yo en estos momentos sí agradezco más bien no No estar haber pasado, en claro. ciertos roles, pero sí pido a todos los actores, llámense cámaras y todo esto, ya que tú traes a colación esto, porque en realidad en ningún momento pues se hizo público. Yo pienso que deberíamos convocar a que las cosas, los procesos y todo sean transparentes.
sean transparentes, Es lo que que se más se nombre, pide, por lo menos en esta figura. volvemos a caer, nombrar las personas idóneas. Idóneas. Con esto no te quiero decir que yo era la persona idónea, no, todo lo Más contrario. bien, Tal Gloria, muchas gracias por ese tiempo, por esa orientación. Creo, y a título personal, voy a ponerle más asunto. Lo voy a asuntar, como decimos por acá. Claro. Le voy a asuntar al tema de la léxico. superintendencia de de los bancos. organismos de control. Como Es los que es organismos, igual, porque siempre- a veces nos quedamos en el show. Le voy a hacer. Así es. Nos quedamos en el show y digo, no. Pero claro, ¿qué es lo que pasa o qué se quiere tapar con ese tema? Claro, Yo me mira quedo tú con que eso, se ¿no? nombra aquí, esto es, ya lo conoce realmente pues la ciudadanía. Yo te digo honestamente pues se han dejado ir personas con conocimiento, con trayectoria, ¿no? Que podían echar a andar una superintendencia o un organismo de control y ponen a personas sin ningún tipo de conocimiento. Por favor, no estamos para pagar en estos momentos el estudio o la experiencia. Sí, Claro, o sea, con la famosa estamos- frase llegado para aprender. No estamos para sí, eso. no estamos para eso. El país necesita de gente con conocimiento Esa realmente. es la lección de hoy día. Sí, y esto no quiere decir, yo soy muy amante de que las nuevas generaciones sean actores, porque ellos tienen, a más de ser una esponja para aprender, también son personas con toda la vitalidad del caso para poder abordar temas como tan álgidos como son los organismos de control. Pero sí deberían tener la capacidad, el conocimiento, pero por sobre todas las cosas la ética. La ética. Sí, Bueno, con eso nos quedamos en esta edición de hoy, ya edición número 20 de Noticias al Día, aquí por TV Digital. Les agradecemos mucho la atención a esta edición, a doña Gloria, ingeniera Gloria Sobato, muchas gracias por esta invitación, espero que no sea la última, espero que podamos hablar de otros temas. Gracias a ustedes. Adicionales, porque siempre será un referente para nosotros en relación a conocimiento de cómo es la estructura financiera del Ecuador, su forma de control y también no solamente en el ámbito financiero, sino también en el ámbito político nacional, provincial y local. Raúl. Jimson, hemos cumplido el día de hoy otro objetivo, ilustrarnos e ilustrarles a ustedes en los problemas nacionales y que no podemos dejar de lado. Sobre todo rescatar la palabra y exigir la palabra y demostrar la palabra transparencia en la gestión pública. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Esto es Noticias al Día.